En esta ocasión, les comparto una historia que suele escucharse en mi pueblo, Yaxcabá, Yucatán, durante los días dedicados a los finados. Cuentan que hubo una vez en el pueblo un campesino al que le gustaba mucho la cacería. Todos los días cuando iba a su milpa, cargaba su escopeta. Así, si veo un venado cruzarse en mi camino lo puedo cazar, solía decir. Por las tardes, cuando terminaba de almorzar y escuchaba el sonido del cuerno que se soplaba para llamar a los que quisieran ir de cacería, tomaba su escopeta y su calabozo, llamaba a sus perros con un chiflido y se iba al sitio donde se reunían las personas que irían a la batida. Los días que no escuchaba sonar el cuerno, para quitarse la inquietud, tomaba su escopeta y se iba solo al monte, pues él ya sabía dónde acostumbraban a pasar los venados. Además, tenía mucha suerte. En ocasiones, cazaba hasta 2 venados en una misma batida. Cuando sus compañeros veían esto, le decían de manera de broma que no fuera tanto a la cacería, que no fuera a hacer que causara la extinción de los venados. Solamente los escuchaba y reía. Cuando llegaban los días en que se celebraban los finados, nadie iba al monte porque sabían que eran días santos. Pero este campesino no descansaba de la cacería ni en esos días, y aunque su esposa le decía que no fuera, no la escuchaba. En una ocasión, próxima a la celebración de los finados, tomó su escopeta y se fue al monte para ver si cazaba algún animal. Llegó junto a un enorme árbol donde sabía que los venados iban a comer y se escondió entre la maleza para esperarlos. No pasó mucho tiempo. Cuando escuchó que algo se acercaba quebrando ramas a su paso, preparó su escopeta y apuntó en la dirección donde escuchó aquellos ruidos. De repente, vio asomarse una hermosa venada que se acercaba lentamente. Esperó que se acercara otro poco y le disparó. Al mismo tiempo que sonó el disparo, cayó la enorme presa. Muy contento porque vio que la mató, se le acercó, la amarró y la cargó para llevarla a su casa. Cuando llegó, le quitó la piel y le dijo a su esposa que guisara un poco de la carne en caldo para que comieran y que al resto le pusiera sal para que no se descomponga. La cabeza y la panza la coció en el pip como era costumbre. Al observar que la piel de la venada era muy bonita, pensó en ponerla al sol para que se seque y se la venda al zapatero. La extendió y la clavó en una pared de su casa hecha con zacate y tierra roja. Cuando concluyó, su esposa le sirvió el guiso que había preparado, acompañado con algunas tortillas que elaboró a mano. Cuando el campesino terminó de comer, como ya había oscurecido, se acostó a dormir pues estaba muy cansado. Apenas amaneció, lo primero que pensó fue ver si los perros u otros animales no se comieron la piel que puso a secar. Se levantó y fue a verlo. Cuando llegó al sitio donde la clavó se sorprendió mucho al ver que en la pared había un hermoso huipil de mestiza. Cuando la miró fijamente, empezaron a brotar sus lágrimas porque reconoció que aquel hermoso huipil era la prenda que vestía su linda madre cuando la enterró hacía poco tiempo. Entonces reconoció que era el ánima de su madre que había cazado y con esto que le sucedió ya nunca más se fue de cacería. En los pueblos mayas se dice que los días de finados son días santos, por eso nadie debe ir a trabajar al monte o de cacería. Saben que allí andan las ánimas, no vaya a suceder que las cacen o carguen el aire. Bien, querida comunidad, pasamos al segundo relato que se llama La Dolorosa. Cerca de donde vivo hay un pueblo que, como en muchos otros, celebran el Vía Crucis de Semana Santa.
Es un pueblo pequeño del cual preferiría omitir los detalles por cuestiones de seguridad. En dicho poblado existe una leyenda, o más bien una realidad, pues en todos los Viernes Santo sale un ser a quien los pobladores le llaman la Dolorosa. Ese ser, santo, demonio o espíritu, existe desde que se fundó el poblado, por lo que la gente antigua comenta que debió tratarse de algo o alguien que vivió allí desde hace muchos años atrás, antes de que los primeros pobladores se asentaran en ese sitio. La anécdota que viví ocurrió de la siguiente forma, y les juro que solo de recordarlo siento un miedo horrible que me pone la piel de gallina, pero bueno, aquí les va. Yo tenía en ese entonces unos 12 años. Mi familia y yo no somos originarios del pueblo, pero mis papás consiguieron unas tierras allá para trabajarlas. Así que seguido viajábamos, pues comenzaron a sembrar chile, maíz, plátano, entre otras cosas. Nosotros somos católicos y desde el principio mis papás se acercaron a la pequeña capilla del pueblo, demasiado pequeña pero muy bonita. El sacerdote a cargo de los oficios ya era grande y se encontraba próximo al retiro. E inevitablemente, y aún en contra de la voluntad de los pobladores, un cura más joven debería llegar a suplir al viejo hombre de Dios. Para ese entonces se acercaba Semana Santa y todos los pobladores católicos se comenzaban a preparar para la festividad. Ya saben, preparar el altar, la sacristía, la urna y las imágenes que utilizarían para el viacrucis. Mi hermanito fue elegido para sostener los inciensos que le ponen al cirio pascual en la ceremonia del Fuego Nuevo. Se sentía el ambiente muy ameno hasta que una señora mencionó algo que hizo que todos guardaran un silencio sepulcral. ¿Creen que hoy venga la Dolorosa?, murmuró. Nadie a su alrededor fue capaz de responder y todos bajaron la cabeza. Mis papás, al ser nuevos en el poblado, preguntaron quién era la Dolorosa. Y una de las señoras, que son de las que organizan todo, se acercó a ellos y los llevó a unos metros para hablar a solas. Yo, como niña curiosa, me acerqué sin que se dieran cuenta. Es la Virgen que se aparece. Bueno, así la apodamos acá, pero no sabemos si en verdad sea ella, dijo con cierto temor. Pero cuando dan las 9 de la noche, todos aquí se encierran. Nadie sale hasta el sábado a los primeros rayos del sol. Por eso mismo, el oficio del Santo Entierro se hace a las 7 para que todos puedan llegar a sus casas y encerrarse. Les sugiero que hagan lo mismo. Escuchen lo que escuchen, no abran la puerta ni las ventanas. Cierren bien y acuéstense a dormir, no vaya a ser que los vea y se los quiera llevar. Miró a mi papá y a mi hermano. ¡Ey! Se oyó a unos metros. Se trataba de otro grupo de señoras quienes hablaban a la señora que nos contaba sobre la Dolorosa. La señora les hizo una seña, dándoles a entender que iría, y luego se volteó hacia nosotros al tiempo que repitió: «Hagan lo que les digo y por nada del mundo se asomen». Luego se marchó. En mi familia todos quedamos desconcertados por lo que la señora nos había contado, pero nadie dijo nada y cada quien siguió en lo suyo. Al pasar un par de horas, todos los líderes del pueblo, conformados entre señores y señoras, se encerraron con el sacerdote en la parroquia. Invitaron a mi papá para que entrara y se ponga al corriente con las actividades de la semana. Mi papá cuenta que en esa reunión no querían tocar el tema, pero él comenzó.
Yo sé que hay una leyenda de estas tierras. Si consideran que mi familia corre peligro, díganme para que yo tome las medidas necesarias o me regrese a mi ciudad. Fue entonces que el sacerdote le contó lo mismo que le había contado la señora con anterioridad a mi papá. Todos los presentes escucharon al cura hablar de lo que tanto los había horrorizado año con año, y al finalizar de hablar con mi padre, uno de los señores preguntó: «¿Qué haremos cuando llegue su reemplazo, padre?». A lo que el sacerdote contestó al tiempo que se persignaba: «Pues ustedes sigan haciendo lo de siempre. El nuevo padre tendrá que darse cuenta por él mismo si no les cree, así como yo tuve que creer». La semana transcurrió normal. Llegó el Jueves Santo y se hizo el oficio del lavatorio de pies. La gente estaba contenta y lista para el viernes. El viernes desde temprano, las señoras ya habían preparado la comida para la gente y en punto de las 12 comenzaron con los oficios. El Vía Crucis, luego la lectura de las 7 palabras para que a las 3 de la tarde se estuviera con la última frase que dice: «Dando un grito, entregó el espíritu». Esta frase hace alusión a la muerte de Jesús y después de pronunciada, todos nos hincamos y guardamos silencio. Para la fe católica, este momento es importante, pues a partir de ahí hasta la ceremonia del fuego nuevo, todos estamos desprotegidos y el demonio anda suelto. No hay santos ni ángeles protegiendo, es momento de tristeza. De ahí viene el rosario de pésame y luego el santo entierro. Terminando el último oficio, toda la gente se resguardó en sus casas, incluyendo a mi familia. Eran ya las 9 de la noche y todo estaba en completo silencio y oscuridad, hasta que a lo lejos se escucha un lamento. Era como un quejido, tal vez un sollozo. Todo el ambiente se tornó pesado y frío, predominaba la tristeza. En la casita donde nos quedamos, la ventana tenía un espacio entre el marco de la ventana y la pared de mampostería. Era muy pequeño, pero lo suficientemente espacioso para poder ver hacia afuera, y fue cuando la vi. Era un ser muy grande, vestía una túnica negra y un velo oscuro, tenía las manos muy huesudas que cubrían su rostro, pero no parecía caminar. Estaba muy cerca de la casita de donde estábamos, el lamento se oía cada vez más cerca. De repente, giró hacia la ventana por donde la veía y destapó su rostro. Era muy cadavérico, como momificado, y pegó un alarido que incluso escribiendo estas líneas aún me da tantos escalofríos. Mis papás se dieron cuenta de que yo estaba viendo por la ventana y me apartaron inmediatamente de ahí en total silencio. Me taparon la boca para que no gritara, pues esa cosa estaba yendo hacia mí mientras lloraba. Nos escondimos en el otro cuartito los 4. Solo escuchábamos cómo lloraba al pie de la ventana hasta que solo era un susurro y al salir el sol, todo cayó. De la impresión me dio calentura. Tuve pesadillas con esa cosa por casi un año. Estaba tan mal que ya ni me regañaron. Pero los pobladores se dieron cuenta y les dijeron: «Uy, a tu niña la vio, pero lo bueno que es niña, no se la llevó. Seguramente sus ojos no eran de su talla». Esto desconcertó a mi padre, quien no entendió lo de los ojos, y entre varios pobladores le contaron que desafortunadamente don Tebo había sido la víctima este año. A un lado se encontraba llorando una señora como de 70 años, que por lo que pudimos entender, era la viuda del señor. Lo que pasa que don Tebo era bebedor y le dijimos que al menos el día de hoy no bebiera y se resguardara como todo el pueblo.
Pero don Tebo no hizo caso, bebió hasta quedar inconsciente y a pesar de ser el día de la Dolorosa, se quedó dormido en la calle. Comentó uno de los hombres allí presentes. Desde que escuché que los lamentos de la Dolorosa cesaron en plena madrugada antes que saliera el sol, supe que algo malo había ocurrido. Y le comenté a mi esposa que seguramente había encontrado a un pobre incauto con los ojos de su talla, sin saber que el pobre de Teo había sido la víctima. Dijo otro hombre tristemente, interrumpiendo al anterior. Ya luego, la gente le explicó a mi padre que seguramente la Dolorosa llora porque no puede ver. Por eso siempre ese día anda en búsqueda de alguien a quien le pueda robar sus ojos para contemplar por última vez la noche y luego marcharse de donde sea que viene, esperando el próximo Viernes Santo para salir en búsqueda de otros ojos de su talla. Saben, desde ese entonces solo fuimos un par de veces más, pero para el viernes nos quitábamos. Sinceramente, no sé qué era ese ser, pero lo que sí sé es que no era la Virgen. Sin embargo, desde ese entonces no participo ni en el Via Crucis ni en el Santo Entierro, pues usan la imagen de la Dolorosa para ello y la verdad que muero de miedo. La siguiente historia que les contaré ocurrió en el estado de Hidalgo y me la contó mi abuela. Un día estaba haciendo el quehacer cuando su concuña llegó a la casa desesperada diciendo que tenía algo muy raro que contarle. Mi abuela, al ver que la mujer estaba al borde del colapso, pues no podía parar de temblar, le preparó un tecito para que se tranquilizara. Y una vez que a la señora se le bajaron los nervios, contó que su esposo, quien era hermano de mi abuelo, saliendo de trabajar la jornada, se fue a tomar con sus compañeros y ya casi de madrugada decidió regresar a su casa. Durante su trayecto iba cruzando el campo, ya que el camino hacia su choza era muy largo, pero con unos tragos encima se dio valor. Y ahí venía el señor cantando, cuando de repente se le salió en la vereda un hombre elegante y vestido de charro con un enorme caballo. Cuenta el hombre que este charro lo vio y le dijo: «¿Qué hubo, amigo? ¿Para dónde vas?». A lo que el hombre contestó: «Pues para mi casa». El charro le respondió: «No vayas, mejor ven conmigo, te invito a un trago». Con tal de seguir bebiendo, el señor le dijo que aceptaba su invitación. Pero primero debería pasar a su casa para dejar el gasto y avisar a su esposa, pues ya se encontraba muy cerca. El charro sonrió con lo dicho por el señor y respondió con insistencia: «Mejor vamos a la mía que está más cerca que la tuya. Además también puedo pagarte. Tengo un costal lleno de monedas y si me las guardas puedo darte parte de ello». La propuesta del charro era demasiado jugosa, pero al estar en un estado inconveniente, el hombre no le captó del todo y le cambió de plática y así se fueron charlando. Esto fue lo que el señor le dijo a su mujer y desde aquí la mujer cuenta lo que ella pasaba mientras su esposo no llegaba. «Yo estaba preocupada por Filemón, pues si bien era común que bebiera, no era común que lo hiciera hasta altas horas de la noche. No paraba de rezar, pidiéndole a Dios Padre porque todo estuviera bien, y en eso escuché su voz, venía hablando con alguien. Además, que también escuché el galope de un caballo. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta y le dije muy molesta: «¿Dónde andabas, desgraciado? Me tenías muy preocupada». A lo que él contestó: «Tranquila, mujer, que no tengo nada y te traigo el gasto. Estaba en el pueblo con los del trabajo y solo tomé unas cuantas copas».
Y en el camino me encontré a este amigo que me invita a un trago ahorita que vengo. Yo espantada miré hacia donde él me indicaba, pero les juro que no había nada más que una brisa helada y mucha neblina. «¿Cuál amigo? Estás muy borracho. Ven, ya métete», le dije alterada, a lo que él respondió. «¿Cómo que cuál amigo? Pues este que está arriba del caballo al lado de mí», señalando al lado de él, a la nada. «Al lado de ti no hay nadie, ya métete», grité desesperada. «Lo que pasa es que no quieres que me vaya a tomar un trago con mi amigo. Míralo, ya se va y me dice que lo siga. Me voy con él», gritó su esposo. Le cuenta a mi abuela que se fue atrás de él y que lo jalaba y él se soltaba hasta que el hombre se le echó a correr. Ante el evidente griterío, los vecinos salieron para ver qué estaba ocurriendo y la mujer les gritó: «Ayúdenme, Filemón va como loco por allá», señalando la oscuridad y los árboles. Estos señores corrieron y lo alcanzaron intentando que el hombre regresara a su casa. Filemón, por su parte, respondió con violencia y comenzó a lanzar golpes y empujones. Los hombres, temerosos, desistieron de ayudar y Filemón seguía caminando con dirección a la nada. Yo me encontraba desesperada y sinceramente no sabía qué hacer, pero de repente se me ocurrió jugar la última de mis cartas. Entonces, a toda velocidad corrí hacia mi casa, que afortunadamente aún no se encontraba tan lejos, y de entre mis cosas agarré un rosario bendecido que el padre del pueblo me regaló. Luego saqué fuerzas entre llanto y flaquezas y corrí hacia donde Filemón se encontraba, y cuando me acerqué directamente le puse el rosario sobre su cuello. Y fue en ese momento que mi marido pareciera haber despertado de un trance y solamente me preguntó que dónde se encontraba, pues le dolía mucho la cabeza. Sin darle explicaciones, lo tomé de la mano y ambos corrimos hacia la casa. 5 minutos después, escuché como un corcel relinchaba en la puerta para luego echarse a correr a todo galope, alejándose de mi jacal. Al día siguiente, Filemón se despertó todo moreteado y con un dolor de cabeza insoportable. Y fue una semana entera que estuvo tirado en cama con calenturas y dolor de cuerpo. Varias veces me preguntó qué era lo que le había pasado y le contaba lo que ocurrió, pero no me creía. Una vez que se recuperó, fuimos a casa de los vecinos para que les pidiera disculpas y ellos fueron quienes le confirmaron que lo que yo le había contado era verdad. Después de ello, caminamos hacia donde aquel espíritu se estaba llevando a Filemón y fue allí donde mi esposo cayó en cuenta que se lo querían llevar al infierno, pues detrás de aquellos árboles había un barranco y en caso de haber caído, seguramente no la iba a contar. Desde aquel día, Filemón ya no probó una sola gota de alcohol y hasta el día de su muerte, él seguía viendo al charro negro. Pero con la ayuda del rosario bendito, este no se le acercaba, pero sí invitaba a mi esposo a ir por unas copas. Mi viejito solo le agradecía por su invitación y lo remataba diciéndole que mejor otro día. La última historia que les quiero contar es una leyenda de Veracruz, México, que se llama La Sirena de Tamiagua. Existen varios mitos y leyendas acerca de lo que se debe hacer o no hacer en Semana Santa. Uno de ellos nos dice que si te bañas en algún río, lago, laguna, etc., caerá una maldición sobre ti y te convertirás en un pez de ásperas escamas. Muchos creen que es solo un mito para asustar a los más pequeños, pero otros afirman que en algún momento este maleficio era uno de los más temidos de la temporada.
Veracruz es un estado ubicado al extremo oriente del país y a su vez colinda con el Golfo de México, pero también con otros lugares espectaculares por su belleza natural, así como sus costumbres y su gastronomía. Esta leyenda tiene sus orígenes aquí, exactamente en un antiguo pueblo de Rancho Viejo, una pequeña región de pescadores. Se dice que Damasia e Irene, madre e hija, eran de las personas más devotas de la localidad después de la muerte de su esposo. Damasia inculcó a Irene las costumbres y el servicio de la iglesia. De esta manera, las dos mujeres se paseaban por todo el estado, acudiendo a otras comunidades a las fiestas patronales y ferias de los santos que veneraban. La vida para ellas dos pasaba con calma y tranquilidad. Sucedió un Jueves Santo. Damasia le pidió a su hija que fuera por leña para el fuego de la casa. Obediente, la señorita tomó un saco de yute, unas cuerdas y emprendió el camino para la tarea encomendada. Poco después, antes de que el sol se ocultara, Irene volvía a su casa con la leña que se le había encargado. Debido a la tarea pesada que tuvo que hacer, se sentía llena de polvo, tierra y mugre, así que lo único que deseaba en ese momento era tomar un baño. Su madre inmediatamente le advirtió que en los días santos no estaba permitido bañarse. Irene solo contestó de forma irónica: «Ay, mamá, que me perdone Dios, pero al menos quiero lavarme la cara». Sin perder más tiempo, Irene tomó un guacal, un poco de jaboncillo y se fue al pozo que estaba a unos cuantos metros atrás de su casa para lavar su cara. Al poco tiempo se escucharon unos gritos pidiendo ayuda desesperadamente. Era Irene quien le gritaba a su madre que acudiera a su auxilio. Al llegar Damasia al lugar, pudo presenciar cómo del pozo salía una ola como de 3 metros de altura, la cual elevaba a la joven Irene. El horror se incrementó cuando empezó la abominable transformación. Aquellas facciones refinadas, aquella piel morena y tersa, esos ojos encantadores ligeramente verdosos y su largo y sedoso cabello oscuro que poseía, Irene comenzó a cambiar. La boca se le alargó e hinchó, los ojos se le hicieron más grandes, planos y vidriosos. La piel se empezó a tornar de un color rojo pálido y el cabello de una tonalidad rojo brillante. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Sus piernas se pegaron y de la cintura para abajo empezaron a aparecer escamas verdosas, ásperas y viscosas. Lo que antes eran las piernas de la joven, ahora era una cola de pez. Una vez finalizada la transformación, el muro de agua cayó, arrastrando a la nueva criatura a la laguna de Tamiagua. La madre de Irene, o lo que quedaba de ella, angustiada y con lágrimas en los ojos, fue a pedir ayuda a los lugareños para que buscaran a su hija. La ayuda no se hizo esperar. Varios de los pescadores y lancheros salieron en búsqueda de la joven. Una vez llegando a la laguna, se adentraron en ella y al poco tiempo, para sorpresa de ellos, vieron como una vieja lancha se materializaba de la nada frente a sus ojos. Era una embarcación muy desgastada, oxidada de los herrajes y con señas que parecía que lo hubieran dejado en el fondo de la laguna por varios años. Dentro de esta embarcación, sentada en un extremo, se encontraba esta criatura abominable que hace poco tiempo era Irene. Observaba a los pescadores y proyectaba un gesto burlón con una sonrisa sarcástica. Ahora era una sirena de aspecto siniestro y con dientes tan puntiagudos como los anzuelos que se usaban para pescar. Los pescadores
Como hipnotizados por su canto, no podían apartar su vista de ella y poco a poco se acercaban a la embarcación. De repente, el canto majestuoso se interrumpió para dar entrada a una vociferación metálica y gutural siniestra por demás, la cual decía: «Peten acá, peten acá». Era una lengua azteca y los pescadores de inmediato entendieron el mensaje. Significaba que no se acercaran y regresaran por donde llegaron. Todo el equipo de búsqueda entendió que estaban tratando con una fuerza desconocida y decidieron seguir la indicación de la sirena y no buscarla nunca más. Desde ese entonces, cada Jueves Santo, la madre de Irene regresaba a la laguna y caminaba hasta la playa de Tamiagua en espera de encontrar a su hija. Sin embargo, los pescadores afirman que la bella Irene solo es un recuerdo. Ahora solo existe un ser maligno en forma de sirena al que si le ven el rostro, voltea las lanchas para ahogar a los osados que la miraron. Otros pescadores dicen que cuando las olas se embravecen, se escucha ese canto hipnotizante y ven a una hermosa mujer desnuda bañándose en la laguna. Encantados por la belleza de esta mujer, acercan su lancha hasta ella y cuando están lo suficientemente cerca de la criatura, la sirena muestra su verdadera apariencia. Los jala al agua y los empieza a devorar con sus agudos dientes mientras aún se encuentran con vida, pues sus expresiones no denotan ningún gesto de dolor. Hola una vez más, querida comunidad, espero que hayan disfrutado estos 4 relatos que son leyendas de México. Y el día de hoy quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo al miembro de la comunidad, Edgar Zapata, quien nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas. Te agradezco muchísimo todo el apoyo, que estés bien, saludos y te quiero mucho.